Pública, la Corte Suprema de Justicia también escoge a su junta directiva, a su presidente de la Corte. Hacemos balance de lo que ha ocurrido en el país en estos últimos años en materia de justicia, esas pruebas importantes que ha sido enfrentar estos casos de alto perfil con esquemas de corrupción muy difíciles de poder investigar. Ana Matilde Gómez, ex procuradora general de la Nación, candidata a diputada, nos acompaña esta mañana para ayudarnos en este análisis. ¿Cómo evalúa usted este periodo y el inicio ya de esta última parte de la administración Cortizo? Sí, bueno, muchas gracias, Castalia, y en primer lugar permíteme desear un feliz año, o bueno, por lo menos que sea un año con algo de esperanza dentro de tanta incertidumbre, que haya salud para todos los hogares panameños, en todos los hogares, y que los que se enferman logren salir bien adelante, que encuentren empleo, que es importante, para ti también, Castalia, gracias. Mira, sí hay retos importantes en materia de administración de justicia, porque si bien se han venido cumpliendo procesos importantes, el ciudadano común no mide la efectividad de la justicia a través de los procesos, sino de los resultados. Y mientras no vayan a la cárcel los delincuentes de cuello blanco, es decir, todo el que tiene poder político, económico y un posicionamiento social, que ya está implicado en casos donde ya el proceso se dio, y no se cumple esa condena, no se va a la cárcel, sigue habiendo desigualdades. Por ejemplo, la justicia tiene un reto importantísimo en no permitir que la impunidad le gane la carrera. Casos como Odebrecht. Permíteme recordarle aquí a los televidentes que el caso Odebrecht no revienta en Panamá. No es una creación política para perseguir a nadie en Panamá. En los Estados Unidos, en el 2016, ante las Cortes de Justicia norteamericanas, los ejecutivos más altos de Odebrecht aceptaron haber coimeado en América Latina 780 millones de dólares. ¿Sabes cuánto en Panamá? Dijeron, en Panamá entregamos 59 millones en soborno. ¿Y saben qué pasó en el 2022? Los dos hijos de Ricardo Martinelli, expresidente de la República, aceptaron ante una corte en los Estados Unidos que ellos recibieron de esos 59 millones, 28 millones de dólares en soborno para que Odebrecht ejecutara obras en Panamá. Entonces, es importante, y ese caso se ha pasado para el 2024. Ahí tenemos dos expresidentes que están llamados a juicio. Entonces, la justicia tiene ese reto importante de no permitir que el paso del tiempo permita que la prescripción y no permita que tampoco los tecnicismos dejen por fuera a estos delincuentes de cuello blanco. Ha habido logros importantes, sí, pero tienen que concretarse, como exministros de Estado que ya fueron condenados. Está un exalcalde, hay exministros, empresarios, tienen que ir a la cárcel porque así como el delincuente de poca monta es encontrado rápidamente por la división de captura, temas que a veces no impactan a la nación, entre dos personas privadas que se estafan, por ejemplo, es importante que la división de captura no pierda la credibilidad y encuentre a esos delincuentes de cuello blanco altos y los lleve a la cárcel. O sea, ¿ha llenado la expectativa en esta etapa por supuesto, en nuestro sistema de justicia? Es que ha dado paso, con el cambio de la presidencia que hubo, por supuesto se rompió una historia de manipulación en la Corte Suprema. Con las nuevas figuras en la Corte Suprema de Justicia y el liderazgo de la magistrada María Eugenia López, se han otorgado los recursos y el apoyo a los jueces para que hagan su trabajo, porque no es que ella es la que está condenando a todo el mundo, eso no funciona así. Pero obviamente los procesos se han dado, las transformaciones, el tema de la carrera, pero sigue habiendo retos importantes porque la desvertebración de la eficacia de la justicia es parte de lo que ha hecho la corrupción en el país. Los casos de corrupción demostraron, esto es importante que logró la justicia, tanto el Ministerio Público como el órgano judicial lograron demostrarle al país cómo es que se roban la plata desde los puestos públicos, cómo es que a través de obras públicas convierten toda necesidad social en una oportunidad de hacer negocio, porque a través de las adendas, a través de las contrataciones públicas con los sobreprecios, el tráfico de influencia, sobrecostos en las obras y el enriquecimiento injustificado, ha sido evidente cómo el dinero se desvía de la obra y pasa a los bolsillos privados. Eso es importante para los que vienen a gobernar.
porque tienen que cambiar la forma de contratar públicamente. Justamente eso le iba a preguntar. Esta experiencia de estos procesos que ha tenido que enfrentar Panamá y donde, como ya algunos los han manifestado, la justicia se ha tenido que poner los pantalones largos para enfrentar estos entramados, ¿habrá servido de lección para los quienes piensan gobernar, tomando en cuenta cómo ha quedado dibujado los esquemas para financiar campañas, para que los dineros de nuestros impuestos pagados en obras queden en los bolsillos de particulares? O sea, ¿realmente marcará esto un antes y un después en quienes pretenden gobernar este país? En algunos casos, porque también recuerda que el actor, en el escenario político, el actor que interviene no es solamente el Poder Judicial, está el Tribunal Electoral. El levantamiento o no del fuero que adquieren los que aspiran a ciertos cargos. Unos hemos renunciado, por supuesto, desde antes, etcétera, pero esa ética no la tiene todo el mundo para participar en la política. Y el Tribunal Electoral tiene que aprender a responder para no entorpecer la acción de la justicia ordinaria. Eso es fundamental para que no se salgan por la puerta chica aquellos a quienes debieron haber investigado por las donaciones y que no haya esa dualidad en el país de que lo que para unos es soborno, para otros es apoyo de campaña. Realmente no debe ser, debe haber un solo filtro para todos los políticos, ¿no? Y poder determinar cuándo la fuente del financiamiento de esa campaña política es un compromiso, una forma de clientelismo más elevado, no es un jamón, no es una hoja de zinc, pero es mucho más elevado porque ese donante está pretendiendo que ese actor político, diputado, alcalde, representante, una vez que llega, incluso presidentes, y que los presidentes designan a los ministros y a veces los controlan, que ese funcionario, ese servidor público termine sirviendo a los intereses de quien donó, claro, y no a los intereses de la patria. Eso es importante. Eso, bueno, el tema con la mina nos los demostró y el tema con la pandemia nos los demostró. O sea, ha habido una cantidad de actuaciones que no van a servir de lección. Para cerrar la pregunta que me hiciste, si la justicia no concluye con la pena, que cumplan la pena que les corresponde a cada uno de ellos. Nosotros no podemos separar este análisis del tema electoral y los tiempos de la justicia sin eso que se juntó. Y es una pregunta que hemos hecho desde, ya no recuerdo cuánto tiempo llevo yo preguntándole a usted, el riesgo que era que los tiempos de la justicia se juntaran con los tiempos electorales. Y quiero ir precisamente a la gran incertidumbre que en torno a la figura del expresidente Ricardo Martinelli, quien es candidato presidencial hoy día, que sin embargo está corriendo el tiempo para que en los próximos días la Corte Suprema determine si puede o no correr como presidente y si queda en firme o no esa condena. Sí, mire, es importante para el ciudadano de manera sencilla. El expresidente ya ha sido condenado en primera y en segunda instancia. Es decir, usted puede tener dudas de que un juez se equivocó, pero no después los magistrados. Y todos los que aspiramos a una mejor sociedad y que no queremos que llegue a los puestos públicos personas con condenas, definitivamente estamos esperando a que en la Corte Suprema de Justicia la magistrada ponente, en este caso, responda a la realidad de los hechos que vimos. Es que ya ese juicio fue televisado, ya todos los panameños lo vimos, ya entendimos cómo se dio el proceso, cómo fue para desviar los fondos y con fondos públicos hacerse de los medios. Entonces ya no nos pueden engañar, este país no es de tontos. Aquí el que cree es porque tiene lealtades comprometidas o porque tiene compromisos, porque obviamente él no fue el único que lucró de esa impronta, esa forma en la que se gobernó. Tanto él como el presidente Varela, que también está llamado a juicio, todos los ministros, etcétera, lo que nos han demostrado es cómo hubo una organización para poder desviar fondos públicos. Por eso es que es tan importante el seguimiento al presupuesto. Por eso es que es tan importante un presupuesto público, porque allí es donde sabemos si lo que se había destinado, lo que se ha presupuestado. Y la función de una Contraloría, por supuesto, es una otra lección importante que se ha aprendido, es que nombrar un contralor que venga de tu propio partido es un grave error, porque nadie va a nombrar un enemigo, eso estamos claros, tú no lo estás esperando.
pero tampoco alguien comprometido políticamente, porque la fiscalización entonces adolece de esa acuciosidad que se requiere para frenar algunos sobreprecios. Ahora bien, las últimas semanas se han caracterizado, sobre todo en redes sociales, por algún tipo de campaña, de alerta hacia la decisión que se tome en esa última instancia, y hay algunos lo han interpretado como una forma de presionar el sistema de justicia en estos tiempos electorales. O sea, ¿qué pueden esperar los panameños sobre esta última decisión que tiene que definir un elemento muy importante para la próxima contienda? Correcto, y además cierra su propio ciclo. No es que la Corte, no es que uno esté presionando a la justicia. Todos los operadores judiciales saben que tienen que funcionar sin presiones. Es lo primero que sabe un juez o un fiscal desde que toma el puesto. Lo entiende perfectamente, que no debe sucumbir a las presiones que también hay de bando y bando, del que se quiere librar y cambia la narrativa pública porque controla medios y publica tantas veces una mentira que la gente termina repitiéndola, el que no quiere estudiar, no quiere ver los casos, no quiere leer, etcétera. Así que no se trata de presiones, se trata de que la justicia debe comprender que también una justicia que no se da en tiempo oportuno no sirve absolutamente de nada. Y solamente la propia Corte Suprema de Justicia, el propio Poder Judicial, es quien puede recuperar, terminar de recuperar, porque dio un paso importante con el fallo en el contrato minero, que ahora le toca al Ejecutivo concretar, obviamente, porque no se está haciendo como debe hacerse para garantizar que se le dé cumplimiento al fallo, pero solamente el Poder Judicial es el que puede terminar de rescatar esa credibilidad cuando se atreva realmente a meter en la cárcel a todos esos delincuentes de cuello blanco que se aprovecharon de los puestos públicos para enriquecerse personalmente. Pasamos a otra etapa de la entrevista y tiene que ver con lo que debe darse esta mañana, que es el último informe a la Nación del presidente Cortizo. ¿Qué cosas puntuales espera usted de este último informe, y a su juicio también cuáles son esos pendientes ineludibles que tiene Cortizo en estos últimos 6 meses? Mira, el problema es que al presidente Cortizo se le agotó el tiempo. No solo todos comprendemos el tema de la pandemia, pero la vulneración de la confianza ciudadana, el endoso de credibilidad que había, porque todos estábamos pendientes de la vida, que nos salvaran la vida, pero saber que en ese periodo hubo también desvío de fondos, malos manejos, se aprovecharon, como en el propio Ministerio de Salud, una pareja que ya pues está también enfrentó la justicia porque lucraban de los hisopados, todas esas cosas que se dieron, que no se terminaron de explicar, que los ventiladores, la explicación de los ventiladores vino muy tarde, ya nadie lo creyó. Eso fue un golpe muy fuerte para la credibilidad del gobierno. Luego vamos a cerrar este periodo con el tema minero. Y esa actuación que se dio, sabiendo que ya había un fallo de la Corte, porque lo que diferencia al presidente Cortizo de los demás presidentes que desconocieron o que hayan desconocido, todo el que haya actuado antes del 2017, que también vulneraron, pero del 2017 en adelante ya había un pronunciamiento de la Corte. Así que esa negociación que se dio en el 2021 y 2022 lesionó fuertemente la institucionalidad, y una crisis de institucionalidad que se combinó con la crisis de gobernabilidad, porque el abandono que hizo este gobierno en permitiendo la fragmentación del mando de su autoridad geográficamente, hubo áreas de la geografía nacional que quedaron sin mando, en donde hubo grupos que se aprovecharon de la situación de la crisis, y en medio de la crisis se cometieron delitos, y que el gobierno no se atrevió, no quiso actuar. Ese abandono ha sido un golpe muy duro a la credibilidad. En este momento el mensaje sería más bien de poder dejar la casa en orden, un mensaje que permita comprender qué recibe el que va a venir, porque en 6 meses tú no vas a recomponer prácticamente nada. Que nos diga el plan de cierre. Es una esperanza la designación del ministro Staff, porque tiene un perfil ideológico y una formación, una trayectoria distinta al ministro anterior. Eso hay que reconocerlo. Si lo dejan actuar y si la dignidad de él es superior a las de sus necesidades, por el amor de Dios espero que sea así, y que si no lo dejan actuar como él sabe que debe actuar, se vaya y lo diga al irse. Ese es un reto importante del cual el presidente nos debiera hablar. El tema de la crisis del agua con la sequía que vamos a tener, es importante la visión. Un presidente no se debe parar en el pleno de una asamblea, hablarle a la nación
para decir minucias de repartimos tanto en Vale Digital, ni dimos tantas bolsas. No, es la visión. Cómo yo dejo, cómo recibí, sin hacernos todo el recuento que ya nos conocemos de 4 años que nos vienen diciendo lo mal que estaba en la finanza, pero sí decirnos lo que yo dejo para que el país salga adelante frente a esta crisis. El desempleo, Castalia, es fundamental. Panamá tiene 765.000 personas en informalidad, lo cual es una grave precarización del empleo. Eso sumado realmente a que el golpe definitivamente que va a haber de la mina, de la salida, un 4%, creo que es lo que impactaba el Producto Interno Bruto, uno está esperando que un presidente te diga, no se preocupen. Esto lo vimos, lo contemplamos y esto lo vamos a suplir de esta manera. La generación de empleo, ¿cómo? Porque en realidad, Castalia, los empleos que se han creado, el desempleo en Panamá bajó, está alrededor del 7, casi 8%, pero bajó porque el gran empleador se convirtió, fue el gobierno. Y eso no puede continuar. Y tiene que decirnos algo respecto a que su partido, el partido que lo llevó al poder, en la precariedad lingüística que tiene el presidente del PRD, nos ha dicho a todos los panameños, nos ha sembrado en el ideario colectivo de que se pueden robar las elecciones. Eso hay que mitigarlo de alguna manera porque es un golpe muy fuerte a la democracia, porque se metió con uno de los 4 pilares de la democracia, que son elecciones libres y elecciones periódicas. Quiero agradecerle a Ana Matilde Gómez por estar con nosotros esta mañana. Nosotros vamos a continuar con el análisis. Voy a ir con Icar Reyes,